Ser minero. Estamos ya en nuestro espacio de referencia en torno a la cultura minera. Imprescindible siempre el comenzar saludando a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que como saben se encuentra en Sabero. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, fenomenal. Bueno, hoy vamos a tener invitado, me gustaría que hicieras las labores de introducción para hablar sobre una figura probablemente no muy conocida, ¿no?, para quien no esté metido en el mundo de la minería. Pues sí, hoy vamos a hablar de, yo creo que es un tema muy interesante, ¿no?, que es el que tiene que ver con todo el control del trabajo en las empresas mineras. Bueno, al menos en las grandes empresas mineras, porque siempre matizamos, porque empresas mineras había pequeñitas, chamizos, empresas medianas y luego las grandes, ¿no?, empresas mineras que son de las que vamos a hablar hoy. No es un tema menor, hay que pensar que hablamos de una época, como te decía, de estas grandes empresas mineras que podían tener 1.000, 2.000 o 3.000 trabajadores, 3.000 empleados. Y claro, controlar el trabajo de cada obrero, buscar métodos para hacerlo de una manera efectiva, ¿no?, y retribuirles además de una forma justa, pues no era una tarea fácil. Y bueno, tampoco es fácil explicarlo, y por eso, como dices tú, yo me he buscado hoy un buen aliado, que es Carlos García, que bueno, ya estuvo con nosotros en otra ocasión hablando de fútbol y mina. Ya ves que Carlos habla de cualquier cosa de mina porque de todo sabe, ¿no? Sabe mucho. Cosas, porque estuvo muchos años, ¿no?, trabajando en la empresa Ollera Sabero Anexas, y estuvo en una de sus tareas fue la de controlista, esa profesión que bueno, no es muy conocida. Y por eso hemos pedido a Carlos que nos acompañe hoy y que nos explique cómo era este control del trabajo. Vale, pues vamos a saludar a Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, aquí estamos. Bueno, a ver si nos sacas de dudas ya para ponernos un poquito en situación. ¿Qué función tiene un controlista? Bueno, el controlista, que era como vulgarmente se nos conocía, aunque nosotros pertenecíamos a un departamento que la empresa tenía, que era, pues bueno, técnicos de organización, era realmente nuestra categoría. Como os digo, era un departamento que se encargaba de calcular los trabajos de los trabajadores para pagarles. Estamos hablando de que cada trabajador, pues lógicamente, cubría un parte de trabajo diario, y nosotros después esos trabajos los trasladábamos a puntos, y por esos puntos, pues la gente cobraba la mayor parte de su sueldo. O sea, era un trabajo, Carlos, que para poder saber lo que cada uno hacía, claro, esto no era una cosa aleatoria o que cada uno puntuara como quisiera, sino que tendría que haber, me imagino yo, un trabajo previo importante de control de tareas y además de cronometraje de cada tarea. Sí, así era. Nosotros aquí en la empresa Olleras, pues usábamos el método Vedot, un método francés, y como bien dices, Roberto, pues previamente en todos los trabajos se había hecho un cronometraje exhaustivo de todas esas labores, y después eso se trasladaba, como digo, a una puntuación que era, pues, a base de esa puntuación se sacaba una actividad que era por la que cobraba el trabajador. Así claro, funcionaba. Que estaba todo medido al detalle, es decir, si una persona cargaba, un vagón de carbón, la empresa ya previamente sabía que cargar ese vagón de carbón tendría que requerirle 8 minutos, digo una tontería, 8 minutos, y por ese tiempo se le pagaba, digamos, ¿no? Eso es, así se cronometraba, siempre se cronometraba, pues tampoco ni a los más espabilados, ni a los más lentos, sino pues a trabajadores absolutamente normales, y en base a eso, pues, como digo, después se pagaba. Claro, cada categoría tenía su valor punto. No era lo mismo que lo cargase un ayudante, un picador, por ejemplo. El picador ganaría más siempre que es ayudante porque su categoría era más alta, y el precio punto, aunque el valor era el mismo, el precio punto del picador era más alto que el del ayudante, lógicamente. Uh-huh. Y el esquema, digamos, era más o menos como os decías antes, ¿no? Todo comenzaba con un parte que rellenaba el trabajador. Sí, en esa era una hoja, que nosotros llevábamos aquí hojas que eran de colores, iban por secciones. Cada sección dentro de la empresa pues tenía su color: arranque, preparación, conservación.
Y sí, pues normalmente se cubría ese parte por parejas, porque normalmente los trabajos dentro de la mina pues son por parejas. Y también hay que decir que bueno, que aparte de esa puntuación, lo que eran los trabajadores destajistas, que eran los picadores, los barrenistas o los entibadores, pues esos, aparte de esa puntuación, tenían un precio de destajo, un precio de avance, dependiendo, pues claro, de la sección o de la cantidad de carbón que sacasen. Pues bueno, por ahí van los tiros del pago de esos trabajadores destajistas. Los demás, pues bueno, pues era el sistema puntuación puro y duro, por decirlo así. Hacían tantas labores y por esas labores se le acumulaban esos puntos y se les sacaba una actividad, y por esa actividad y esos puntos se les abonaba la mayor parte del sueldo del mes. En lo que respecta, por ejemplo, Carlos, a los picadores, ¿también entraba dentro de vuestra función el medir, el pesar o el cuantificar lo que hubieran extraído pues ese día de carbón, por ejemplo? Sí, esto nosotros en un principio, anteriormente lo hacíamos diariamente dentro de la mina, pero bueno, después se llegó a un acuerdo con la empresa. Yo eso ya lo viví siempre, yo estuve 9 años en esta sección, y ese decirlo así, comprobación de esos trabajos, de esas medidas, lo hacían los vigilantes, que eran los que estaban allí todo el día con ellos, y nosotros lo que hacíamos todas las semanas, los lunes concretamente, entrábamos y revisábamos esas medidas que el vigilante nos había dado para corroborar de que esas medidas estaban correctamente hechas. Uh-huh. Y luego todo esto, claro, vosotros lo transformabais en puntos y todo esto iba un volcado ya, digamos, a las oficinas, ¿no?, para pagar a la gente. Efectivamente, nosotros a los 2 días, porque al día siguiente el vigilante llevaba las hojas, comprobaba in situ las medidas, los trabajos que habían realizado los trabajadores, daban el OK, rectificaban lo que tenían que rectificar. A nosotros nos llegaba a los 2 días la hoja a las oficinas, nosotros valorábamos esos puntos, sacábamos esa actividad y nosotros ya pasábamos esas hojas a la oficina central de Sabero, que era donde ya calculaban pues el dinero y demás para pagar a la gente. Por eso en las empresas mineras que usan sistema de control, que son todas prácticamente, pues por eso se retrasaban los pagos como 14 o 15 días, por eso se pagaba a mediados del mes siguiente, porque había que hacer un trámite administrativo previo bastante exhaustivo, porque había que descontar pues también, claro, si gente había sacado género de los economatos, que también iba incluido ahí, y bueno, pues hacía una serie de descuentos y vamos, que era una labor un poco compleja en lo que era la misión administrativa también. Se puede entender, Carlos, que lo normal es que pues todo funcione precisamente de esa manera, ¿no?, con plena normalidad, pero en tantos años ya de carrera y de labor como controlista, ¿os habéis encontrado también con alguna argucia, alguna treta? Porque claro, en función de lo que uno demostrase que había trabajado, pues tanto cobraba. A lo mejor eso podía dar pie a alguna suspicacia, alguna picaresca. Sí, bueno, picarescas y malestar en la gente, pues bueno, no es que fuese una cosa muy habitual, pero sí que había reclamaciones y había pues algún problema en ese aspecto de que yo lo hice y tal y cual. Bueno, nosotros nos trasladamos al vigilante, que era el que comprobaba, pues, y si no había un poco de consenso, pues ya entraba en función también el superior nuestro, que era un facultativo, y entre todos, pues bueno, se llegaba a ver quién tenía la razón, porque bueno, la verdad que el que tenía la última palabra normalmente era el vigilante, que era el que estaba in situ, como os digo, pues allí toda la jornada con los trabajadores, era el que más podía aportar. Me imagino que serías una figura que infundía un poquito de respeto, ¿no?, esto de controlar y demás. Bueno, respeto, no sé, pero bueno, siempre que andas en tema de que la gente cobra lo que tú pongas o lo que tú valores, pues bueno, siempre es un poco comprometido en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, como te decía antes, normalmente la gente pues lo entendía bastante bien y vamos, tampoco había por parte de la empresa una presión en decirte que no, hay que quitar o lo que sea, no, eso nunca existió y siempre se trataba de ser lo más justo con los trabajadores. Roberto, tenemos tiempo para alguna última pregunta, si quieres. Sí, claro, habría tareas, Carlos, me imagino que no serían tan medibles, ¿no? Me imagino un derrumbe en la mina, tienen que estar, no sé, cosas así de ese tipo de tareas, ¿cómo se valoraba eso?
Sí, bueno, claro que había la mina, pues como sabemos todos, es bastante compleja en los trabajos, en los oficios, y sí, por supuesto que había trabajos, sobre todo derrumbes y hundimientos y demás, que había que ir con mucho cuidado, y bueno, pues eso dependía mucho del tipo de derrumbe, de la situación, de cómo estuviese. Entonces eso siempre se pagaba pues a promedio, que se llamaba, y los días que estuviesen durante esas tareas pues cobraban ese promedio, que era la media del sueldo que habían sacado el mes anterior. Por eso la empresa en ese aspecto siempre trataba de ser justo. Además también había unas fórmulas correctoras dependiendo de los tipos de trabajo. Si estaban en situaciones desfavorables, luego se aplicaban esas fórmulas, y para compensar un poco la dificultad que podían tener algunos de los trabajos. Muy bien, pues Carlos García, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros y haber despejado esa incógnita que suponía para algunos de nosotros el saber qué función, qué misión tenía dentro de una empresa minera el controlista. Bueno, pues ya lo sabemos. Carlos, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros como siempre. Gracias también a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes.